Muchos piensan que lo real y lo mágico son dos cosas completamente distintas, pero la verdad es que no hay nada más mágico que aquello que es real. A modo de introducción, daremos a conocer nuestra reseña literaria juntamente con nuestro comentario del libro Espejos de Barro, que tiene como autor a Rodrigo Barras Urbano. Bien, comenzando, diremos que Rodrigo Barras Urbano nace aquí en la ciudad de Huaraz en el año 1986, estudiando la carrera profesional de Comunicación Lingüística y Literatura en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Es en esta misma en donde va a obtener su grado de licenciado en Educación, y por allá, por los años que él era universitario, pertenecía a los grupos Los Mandarines de esta misma universidad. También ganando su primer certamen literario con el cuento A Imagen y Semejanza del Perú en el año 2014, y escribiendo su primer libro de cuentos, 11 huellas bajo tus ojos, en el 2015, donde toca temas del placer, del horror, el miedo y el erotismo. Su segundo libro de cuentos, Espejos de Barros, publicado en el año 2019, en donde encontraremos cuentos en los que se dan cita a diversas dicotomías como la religión, el dolor, la muerte, la pasión por la literatura, la fama, la satisfacción y entre otras. Todos estos intentan construir una poética de los impulsos secretos e inevitables que el hombre se esfuerza por mantenerlos eclipsados dentro de una vida consciente. El autor ha logrado un segundo texto con una increíble y notable madurez, donde las pulsaciones imaginativas y fantasiosas del ser humano muestran que podemos vivir en dos mundos diferentes, entre lo real y lo mágico. Y esto lo podemos evidenciar al sumergirnos entre estas páginas literarias y adentrarnos en estas historias, que tal vez nos vamos a sentir identificados con alguna de ellas. Y ya que hablamos de sentirnos identificados, justamente es por esto el título Espejos de Barro, ya que tiene dos palabras con una connotación muy rica dentro de la literatura, que podemos explicar primero que los personajes memorables, las situaciones trascendentales que nos marcan dentro de la narrativa, y que gracias a la literatura podemos ser lo que deseamos ser. Es esto, es el reflejo, el espejo es un reflejo que muestra la literatura de lo que vamos leyendo. ¿Y por qué barro? Porque barro es un material moldeable al gusto de la persona, y entonces podemos decir que la literatura nos moldea o nos hace una personalidad de acuerdo a lo que leemos, a nuestras experiencias, ¿no? Bien, entonces es eso. Al decir espejos, es la literatura propia, ¿no? Y el adjetivo de barros es porque es un material moldeable que se puede moldear fácilmente y al gusto de la persona. Entonces podemos decir que la literatura forma una personalidad de acuerdo a lo que estamos leyendo y a nuestras vivencias. Es así que el cuento Espejos de Barro nos muestra una variedad de temáticas exquisitas para el análisis literario, ya que encontramos una relación entre la música en el cuento El Tren de la Fama, el gusto por la literatura en el cuento Viaje a la ciudad de los espejos, y en el sueño de un poeta, ¿no? También vemos la costumbre religiosa, que es acá guaracina, en el cuento Las manos del padre, y lo fantástico que es nuestra mitología peruana en el cuento El aliento de la venganza, entre otros cuentos que desafían la imaginación literaria. Por otro lado, el empleo de las perspectivas diferentes del narrador, combinándolo con el uso de técnicas narrativas, del contrapunto, del paralelismo, hacen que este libro cobre un peso significativo, connotativo, analítico y crítico para nosotros, los lectores. Esto sería nuestro comentario y nuestra reseña. Muchas gracias.